Descubre cómo un ranchero escondió un secreto valioso y transformó su vida para siempre. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la vieja casa de campo de Javier, interrumpido únicamente por el leve susurro de las hojas agitadas por una brisa invisible. Sombras extrañas parpadeaban en las paredes agrietadas, como si la casa misma guardara secretos desesperados por ser descubiertos. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como una advertencia susurrada, mientras que afuera el aullido lejano de un lobo solitario provocaba escalofríos en la columna. Algo estaba innegablemente mal. Una verdad oculta acechaba justo debajo de la superficie, esperando a ser desentrañada. El aire se volvió denso con anticipación, mientras luces inexplicables danzaban. En la oscuridad y los rumores susurrados de los habitantes del pueblo hablaban de una antigua maldición que nadie se atrevía a desafiar. Cada extraño suceso se acumulaba sobre el anterior, tejiendo una enmarañada red de misterio que arrastraba a Javier más profundamente en la historia de su propia vida. Esa mañana el cielo había tronado con fuerza, y una tormenta inusual azotó la tierra que tanto amaba. Tras la tempestad, en lugar de calma, la tierra tembló, revelando lo que pareció un destello de oro entre las raíces de un viejo roble. Javier, con el corazón palpitante, se acercó a la mancha brillante. ¿Qué era aquello? La tierra, su fiel compañera de toda la vida, le ofrecía un misterio que tardaría en desvelarse. Con manos temblorosas comenzó a excavar, y en poco tiempo se encontró con un cofre antiguo, cubierto de tierra y musgo. Sus ojos se llenaron de incredulidad al abrir la tapa y encontrarla repleta de monedas brillantes y joyas deslumbrantes. El eco de la fortuna hizo que su corazón se detuviera un segundo, pero rápidamente lo invadió la duda. ¿Qué haría ahora? ¿Usar el dinero para escapar de su rutina diaria y comenzar de nuevo en algún lugar distante? Pero en su mente resonaban los rostros de sus vecinos, de quienes había recibido apoyo en los tiempos difíciles. La comunidad le había sido leal y él sabía que no podía abandonarlos. Sin embargo, el brillo del tesoro no pasó desapercibido. Un magnate, conocido por sus tratos turbios, comenzó a hacer planes para hacerse con la tierra de Javier, creyendo que el secreto de su fortuna ahora le pertenecía. Pero esa no era la única amenaza. Un oscuro pasado emergió entre Javier y su hermano, quien había perdido todo por ambición. Viejas rencillas familiares comenzaron a cobrar vida, complicando aún más la situación. Sería cuestión de tiempo antes de que la tensión se convirtiera en conflicto abierto. Mientras las sombras se alargaban y el día se tornaba gris, un aviso misterioso llegó a sus manos, susurrándole al oído que debía callar su hallazgo o enfrentarse a consecuencias devastadoras. Con el corazón en la garganta, Javier miraba el cofre, la promesa de la fortuna y la carga. De la traición. Su vida, que había sido sencilla, estaba a punto de complicarse de formas que nunca imaginó. El tiempo se agotaba. Tomaría el camino de la traición, buscando su propia salvación, o elegiría la lealtad a su comunidad y a su familia. Con cada decisión, el peso del secreto lo arrastraba más profundo en un abismo de incertidumbre. Mientras el peso del secreto oprimía su pecho, Javier se quedó mirando el cofre que palpitaba como un corazón agitado bajo la luz tenue. La tormenta había pasado, pero sus ecos resonaban en su mente. Se iría, no haría nada. Fue en ese instante de incertidumbre cuando un estruendo repentino rompió la quietud de la tarde. Un haz de luz iluminó el camino de tierra, y Javier sintió que el mundo se le venía encima. Fue su hermano, Miguel. La figura oscura avanzaba hacia él como un espectro del pasado. ¿Qué haces aquí? La voz de Javier tembló. Miguel había estado alejado durante años, perdido en su ambición y en un laberinto de deudas. Pero su mirada esta vez era diferente.
Había un destello de desesperación y algo más profundo, algo inquietante. Javier, necesito tu ayuda, dijo, mientras su voz se perdía en el viento. Javier sintió un nudo en la garganta. La traición siempre había estado entre ellos, un aliento pesado que nunca se había disipado. Ayuda, de un ladrón de sueños, respondió con dureza. Pero cuando Miguel se acercó, los ojos rabiosos y llenos de miedo, la ira de Javier se tornó en curiosidad. Vine a advertirte. La gente del pueblo saben lo que encontraste, susurró Miguel, mirando alrededor como si los fantasmas de su familia pudieran surgir en cualquier momento. Javier frunció el ceño. No quiero tu alarma, Miguel. Déjame en paz. No entiendes, gritó Miguel, y en ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Ellos vienen por ti, por el tesoro, no solo los de afuera, también los de adentro, Javier. No puedes confiar en nadie. Esa afirmación resonó en la mente de Javier. ¿Acaso su hermano hablaba de lo que escondía en su interior? Miguel se acercó aún más, tensionando el ambiente. Lo que hay dentro de ese cofre no es solo oro. Hay un legado, una herencia maldita, dijo Miguel. Sus ojos ardían con una mezcla de locura y verdad. Aquellos que toquen el tesoro sufrirán, te lo juro. Primero el abuelo, luego yo y ahora tú. La habitación se llenó de un silencio helado. Javier sintió que el aire escapaba de sus pulmones. «Eres un loco», exclamó, pero su voz flaqueó. La historia de su familia siempre había estado marcada por desgracias que se manifestaban tras la codicia. Abrir el cofre había sembrado más que solo monedas. Había removido sombras que habían estado guardadas durante generaciones. No, Javier, escucha, hay un precio por la ambición. Te lo digo por experiencia. Están llegando. No dejes que te atrapen, dijo Miguel, su voz un susurro de desesperación. En ese instante algo estalló detrás de ellos. La puerta de la casa voló en pedazos y una figura oscura apareció en el umbral. «¡Javier!», crujió, llena de ira y reproche. Era el magnate, su mirada desenfrenada. Antes de que Javier pudiera reaccionar, un disparo resonó. Todo se congeló. Javier sintió el tiempo detenerse. Al girar, vio a su hermano caer al suelo, una expresión de shock en el rostro. «¡Miguel!», gritó, corriendo hacia él. Pero ya era demasiado tarde. Una oleada de pánico lo abrazó. «¿Qué he hecho? ¿Hasta dónde hemos llegado?». En ese instante, la realización del verdadero secreto se hundió en su pecho, destrozando todo lo que creía saber. ¿Quién era realmente su hermano? ¿Y qué sorprendentes oscuridades estaban a punto de revelarse en su propia familia? Javier miró el cofre, que ahora parecía más un ataúd que un tesoro. El eco de la historia retumbó. ¿Era su destino ser un salvador o un traidor? El silencio se convirtió en gritos, el caos en sangre, y todo lo que había asumido se desmoronaba. El misterio se adensaba. ¿Se levantaría para enfrentar su legado o se hundiría en la oscuridad? El silencio se estrelló contra los gritos de Javier. «Miguel», exclamó, lanzándose hacia su hermano, cuyas manos temblorosas intentaban sujetar la herida en su abdomen. La sangre comenzó a empapar su camisa, un rojo profundo y aterrador que parecía absorber la luz a su alrededor. «No, no, no», pensó, sintiendo que el mundo se le caía encima. El magnate, esa figura oscura y amenazante, se mantenía en el umbral, un rostro de satisfacción torcida en medio del caos. «Rápido, llame una ambulancia», gritó Javier. Pero no había tiempo. Las palabras se ahogaban en su garganta, mientras su hermano se desmoronaba frente a él. «Javier, escúchame. No estás a salvo. No puedes confiar en nadie», murmuró Miguel. Su voz era un hilo frágil, un mandato desesperado, como si cada palabra lo costara una parte de su vida. Javier sintió el nudo en su pecho apretarse aún más. La realidad se desvanecía. «Te lo prometo, te ayudaré», dijo,
aunque sabía que no había promesas que pudiera hacer en ese instante. Gathered thoughts crujían en su mente, confusión, culpa y un miedo profundo. ¿Por qué ahora, Miguel? ¿Por qué después de todo este tiempo? Porque hay algo más en el cofre, murmuró Miguel, mientras su respiración se tornaba más frágil. Él se esforzaba por mantener sus ojos abiertos, pero la oscuridad se cernía. No, hay un secreto que no sabes, de tu madre. Las palabras estallaron como fuegos artificiales en la mente de Javier. Cada una era una chispa que iluminaba todo lo que creía cierto. ¿Qué? ¿De su madre? Miguel, no te vayas, gritó, la desesperación brotando de sus labios. Pero su hermano lucía cada vez más pálido. Solo escúchame, el tesoro, no solo son monedas, es la razón de nuestra maldición, dijo. Su mirada se desvanecía. Primero, el abuelo, después el nuestro. Javier, tú eres la última esperanza. La puerta continuó su camino hacia el destrozo. Y Javier, al borde de un colapso emocional, cargó a su hermano a rastras. La urgencia lo dominaba. No puedo dejarte, no puedo. De pronto, un sonido sordo interrumpió todo. La figura del magnate había desaparecido de repente. Un susurro de viento se coló donde antes había hostilidad. Un escalofrío recorrió la columna de Javier. Poco a poco, una risa vacía y macabra resonó en la habitación. Javier levantó la mirada. No era el magnate, era otra figura. Una mujer jovial, con cabello largo y suelto. Oh, Javier, querido, aún no lo has descubierto. Cada palabra estaba cargada de un énfasis siniestro. Yo soy parte de este secreto. Tu madre nunca te lo dijo, ¿verdad? La revelación hizo que las rodillas de Javier titubearan. ¿Qué? ¿Tú quién eres?, preguntó, la voz temblándole. Era como si un telón se levantara a su alrededor y la luz de una verdad que no quería ver lo deslumbrara. La mujer sonrió. Soy el vínculo entre los tesoros y la locura que arrastra a los hombres de tu familia. Tu madre me sacrificó. Y tú, ahora estás atrapado en esta maldición. Las palabras se quedaron flotando en el aire como un veneno espeso. La mirada de Javier se llenó de horror y confusión. Cada estrella familiar, cada recuerdo, comenzó a desvanecerse, arrastrándose hacia la penumbra. No, no puede ser, Miguel. Sus ojos perdidos, murmuró la última advertencia. No dejes que ella te atrape. La mujer hizo un gesto con la mano, y Javier sintió una opresión en su garganta. Todo giraba. El tesoro, la traición, su madre. ¿Quién soy realmente?, pensó, su mente sumergida en sombras. Su corazón se disparaba con cada pulso, mientras el eco de la verdad resonaba en su mente. La atmósfera se espesó. Estaba haciendo frente a un legado cuyos hilos nunca pensó que tenía. La risa continuó, aún resonando a su alrededor. Javier, con una montaña de secretos sobre él, se encontró en la encrucijada de una vida que nunca quiso. La tormenta no había hecho más que comenzar. ¿Podría resistirse a la verdad que lo atrapaba? Javier sintió que su mundo se desmoronaba. La figura de su madre, la mujer que había crecido idealizando, ahora era un espectro en su mente, filtrando verdades horripilantes. La risa de la mujer resonaba como un eco fuera de tiempo, distorsionando cada recuerdo dulce en uno amargo. Esto no puede ser, pensó, sintiendo que se ahogaba. El aire en la habitación se volvió espeso, como un manto que lo envolvía en pánico. ¿Qué quieres decir con que me atrapaste?, gritó, desesperado, mientras su hermano, que apenas podía sostenerse, miraba a la mujer con ojos llenos de horror. La mujer, radiante, hizo un gesto con la mano, como si su presencia pudiera borrar todo lo que habían compartido como familia. Oh, Javier, tu madre ama los secretos más que a la verdad, y ahora la herencia de tu sangre ha llegado a ti. Nunca debiste abrir ese cofre. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Era Miguel, que se tambaleaba, una sombra temblorosa frente a la figura de su hermano. No, no la escuches. Pero su advertencia llegó tarde.
La mujer se rió nuevamente, la risa ahora mezclada con una locura inquietante. Tarde, niño, ya es tarde. Una vez que toques el oro, la desgracia te seguirá. Javier dio un paso hacia atrás, su corazón martillando en su pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué su madre no había hablado antes de esto? Un dolor agudo se apoderó de su pecho mientras los recuerdos de su infancia se mezclaban con un profundo sentido de traición. ¿Quién eres realmente? Una pregunta lanzada al vacío, lleno de sombras. La mujer sonrió, como si disfrutara del caos que había desatado. Soy parte de tu verdad, Javier, y tú, el próximo en la línea de nuestra familia, eliges tu destino. Pero recuerda, hay un precio, siempre hay un precio. Fue entonces cuando, en un brutal giro de eventos, un sonido sordo reverberó en el aire. La puerta trasera estalló en pedazos. Un grupo de hombres armados irrumpió en la casa, rostros ocultos bajo máscaras. ¡Policía! ¡Manos arriba! Uno de ellos gritó, su voz furiosa rompiendo la tensión en 1000 pedazos. La confusión se apoderó de Javier y Miguel, quienes se miraron con incredulidad. No, puede ser, murmuró Javier. Pero la escena era real. El magnate, ahora atrapado entre las sombras, parecía estar al mando de la situación. Una sombra sonriente siguiéndoles desde atrás. ¿Qué demonios está pasando?, pensó, mientras el caos se desató. Los hombres comenzaron a revisar la casa, buscando el tesoro que había reavivado viejos conflictos. El oro no está aquí. Rápido, busquen en el cofre. En un instante, todo se oscureció. Un disparo resonó, y el caos se volvió ensordecedor. Miguel cayó al suelo de nuevo, su rostro pálido. «No», gritó Javier, lanzándose hacia él, pero los agentes lo empujaron hacia atrás, fuera del camino. Las palabras de Miguel resonaban en su mente. «No puedes confiar en nadie». ¿Era el magnate quien había enviado a los hombres? ¿O había algo más oscuro detrás de todo esto? En medio de los gritos y el humo, Javier comenzó a comprender. Cuando levantó la vista, vio a la mujer riendo. Pero su risa ahora era de triunfo. «Tú eres el secreto más grande. Tu madre jamás se lo contó a nadie. Y tú ahora debes elegir. ¿Serás tú quien rompa la maldición de tu familia o la que la perpetúe?» La confusión le ahogaba, pero entonces un destello de claridad se apoderó de él. ¿Podía ser que su madre estuviese vinculada a esos hombres? La revelación lo impactó como un golpe. La mujer, la risa, el tesoro, todo estaba entrelazado. «¿Qué has hecho, madre?», pensó, mientras la realidad se desmoronaba otra vez. Era un juego del que no podía escapar. La tormenta no solo había comenzado, sino que se intensificaba. ¿Se atrevería a enfrentar la verdad que tanto tiempo había estado oculta? ¿Y qué haría cuando la verdad finalmente se revelara? La habitación rugía. Los hombres de la policía se movían frenéticamente. Gritos e instrucciones se entremezclaban en el aire, creando un caos ensordecedor. Javier tenía el corazón en un puño. Miró a Miguel, que palidecía cada vez más. Su hermano era un reflejo de su dolor, las heridas y el desespero entrelazados. Y en medio de todo, aquella mujer, radiante y perturbadora, seguía sonriendo como si estuviese disfrutando del espectáculo. «¡Detente!», gritó Javier, intentando hacerse escuchar sobre el estruendo. Pero su voz se perdía en la tumultuosa escena. En ese instante de confusión, la mirada de Miguel se encontró con la de su hermano, y un momento de claridad brilló entre ellos. «Javier, el cofre», comenzó a decir, pero un segundo disparo resonó, interrumpiendo todo. Los gritos se congelaron, pero el tiempo no se detuvo. La mujer rió, y esa risa rasgó el aire como un cuchillo. «Tú no puedes escapar de la verdad», exclamó, señalando a Javier. Todo sucedió en un parpadeo. Los hombres armados se dispersaron, buscando cubrirse y asegurarse de que todo estuviese bajo control. Dentro de esa confusión, un fuerte estallido resonó. Otra puerta se hizo añicos, y un grupo de figuras emergió, esta vez vestidos de negro, con máscaras que cubrían sus rostros.
Eran hombres imponentes y su mirada era feroz. «¡Al suelo todos!», gritó uno de ellos. En un abrir y cerrar de ojos, las cosas se convirtieron en un acto de locura. Javier sintió que su mundo temblaba. «¡Lárgate de aquí, Javier!», gritó Miguel. Y Javier se dio cuenta de que su hermano estaba intentando protegerlo, aunque su vida se estaba desvaneciendo. «¡No mires! ¡Sal ahora!». Pero Javier no podía moverse. Los hombres de negro se abalanzaron hacia él. Fue entonces cuando algo se rompió en su interior, algo oscuro y profundo que había permanecido oculto. La mujer, aún riendo, comenzó a desvanecerse. «Tú eres el elegido, el que liberará la maldición, o la perpetuará», dijo en un susurro que resonó como un eco trágico. La risa se convirtió en llanto, un lamento que parecía atravesar sus venas. De repente, un fogonazo de luz estalló de manera brutal en la habitación, y Javier se cubrió los ojos. Cuando volvió a mirar, la mujer no estaba. Lo que sí estaba eran los hombres de negro, y se movían con rapidez, cercando a Miguel y a Javier. «Llévatelo, la madre no puede saber», rugió uno de ellos. Las palabras golpearon a Javier como una tormenta. «¿Qué? ¿Qué madre?». Su mente giró vertiginosamente. Entonces, sin previo aviso, el hombre más grande dio un paso adelante, levantando una mano. «No lo sabes, Javier. El verdadero secreto no son las monedas, sino lo que has heredado. Ella, tú». «Madre, ha estado protegiendo esto por años. Aquí no hay fortuna, solo caos». El estómago de Javier se hundió. «¿Qué quieres decir?». Su voz era un murmullo, un eco de su propio asombro. «Basta, no lo hagas, Javier», gritó Miguel, pero el hombre lo ignoró y continuó. «Tu madre es un símbolo, un guardián, y ahora tú tienes el poder. ¿Te atreverás a hacer lo que ella nunca pudo?». De repente, algo más estalló en la mente de Javier. Su corazón latía frenético. La verdadera herencia iba más allá del oro y la maldición. Era algo más oscuro y más poderoso. Era su conexión con aquellos hombres, un legado que nunca supo que llevaba. Javier sintió un sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué relación tengo con ellos?», pensó, mientras el mundo a su alrededor se sumía en un caos absoluto. El grito de Miguel lo sacó de sus pensamientos. Su hermano estaba siendo arrastrado hacia atrás. Unos brazos firmes lo detenían. «Javier, escápate, no te dejes llevar». Pero no había tiempo. Todo se volvía cada vez más turbio. Una pregunta practical se acomodó en su mente, y la verdad que nunca esperó escuchar explotó como una bomba silenciosa. ¿Acaso soy yo quien debe romper esta cadena, o seré el siguiente en ser atrapado? Cada palabra de aquel hombre resonaba en su ser. Un dilema rimbombante, y el caos se alzaba a su alrededor. ¿Quién era realmente? Mientras la tormenta de emociones le arrollaba, Javier sintió que el mundo se oscurecía y lo que conocía se desvanecía. ¿Sería capaz de enfrentar esa nueva revelación? ¿Podría enfrentarse no solo a su pasado, sino a su destino ineludible? El caos se desató. Las luces de la policía iluminaban todo, parpadeando como si la casa misma temiera lo que estaba a punto de ocurrir. Javier intentó asimilar la información que le estaban dando. La figura del hombre más grande se cernía sobre él, ofreciendo secretos que lo atormentaban. Pasaron unos segundos. Sin embargo, todo podía cambiar en un instante. «Mira», exclamó uno de los hombres, señalando hacia el cofre, que aún yacía abierto, brillando ominosamente en medio de la habitación desordenada. «Ahí está. Ese es el tesoro». Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No, no es solo oro, hay más», murmuró, pero un nudo en su garganta le impidió proseguir. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza. «No puedes confiar en nadie». Se dio cuenta de que la pregunta que todos se hacían no era solo sobre el tesoro, era sobre todo lo que implicaba. Fue en ese momento cuando un grito desgarrador cortó la tensión.
Mamá. El eco del clamor llenó la habitación. En un instante, todos se giraron hacia la fuente del grito. Una joven en sus 20 entró corriendo, con los ojos llenos de lágrimas y terror. Javier se quedó paralizado. ¿Quién era ella? Su piel era un reflejo del pasado que no reconocía, pero había en su mirada un conocimiento desgarrador. «Déjala ir», gritó, pero el hombre más grande mantuvo su mirada fija en el cofre, prestando poca atención a la súplica. La joven, temblando, se lanzó hacia Javier. «Yo soy su hija. Él ha venido a recuperarme», profirió, y las palabras lo golpearon como una tormenta. ¿Qué? Javier sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Su hija? ¡Imposible! Quiso retroceder, pero las palabras ya habían salido. Al mismo tiempo, Miguel, con dificultades para mantenerse en pie, giró la cabeza para mirar a su hermano. ¿Qué demonios está pasando? La confusión adornó su voz, y Javier no sabía qué responder. Ellos lo saben todo, sobre nosotros, sobre la maldición. La joven buscó desesperadamente en los ojos de Javier, esperando que él pudiera entender. Tu madre me mantuvo alejada de ti, pero necesito que entiendas que el tesoro no es solamente oro, es un legado familiar, una trampa. La tensión se palpaba en el aire. Los hombres armados empezaron a encerrar la sala, y la urgencia se volvió palpable. La joven continuó. Los hombres de negro no son solo matones, son los guardianes. Están aquí para asegurarse de que paguemos el precio por abrir el cofre. Pero tú eres el único que puede cambiarlo. Ahora, un sonido ensordecedor llenó la habitación. El magnate, que había estado observando desde la esquina, alzó un arma. Todo se detuvo en un segundo. La mirada de la joven se volvió feroz. «No lo hagas», gritó. La sala se llenó de gritos, cuerpos aterrados y un chispazo de adrenalina palpitando en medio de la inquietante tensión. Desesperadamente, Javier se lanzó hacia adelante, pero algo cambió. Sentía que había tomado una decisión crucial. «¿Qué haces?», gritó, pero su propia voz parecía distante, como un eco que reverberaba de aquel pasado oculto. En un movimiento rápido, la joven sacó algo del bolsillo. Al instante, todo estalló en caos. Un destello brillante iluminó la habitación, transformando el ambiente en algo electricista. El magnate, confundido, giró su atención hacia la joven. «Es el corazón de todo», gritó ella, y en un abrir y cerrar de ojos, una explosión tornaron en expresiones de horror. Todo se desvaneció ante la luz estremecedora. Cuando la luz desapareció, Javier y Miguel se encontraron de pie, temblando en lo que estaban seguros era el mismo lugar, pero todo había cambiado. El tiempo parecía haberse detenido. A su lado la joven yacía en el suelo, inconsciente, y el cofre estaba sellado, como si nunca hubiera estado abierto. La atmósfera era densa y opresiva. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Miguel, mirando a Javier con ojos desorbitados. Javier no sabía cómo responder. Había demasiadas preguntas en su mente, y una abrumadora sensación de culpa lo invadía. ¿Era su madre parte de esta locura? ¿Qué secretos había ocultado? La verdad nunca había tenido sentido, pero ahora todo se sentía más distante, más confuso. Javier miró el cofre, ahora cerrado, y se preguntó si todo había sido un sueño o una pesadilla hecha realidad. La vida que conocía ya estaba destrozada. La joven en el suelo comenzó a moverse. Un leve susurro escapó de sus labios. «La verdad no es lo que parece». Las palabras sacudieron a Javier hasta lo más profundo. ¿Qué era exactamente esa verdad? ¿Estaba preparándose para enfrentarse a algo aún más oscuro? Con cada segundo que pasaba, el aura de misterio se espesaba. La tormenta aún esperando estaba por desatarse. Javier sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. La joven yacía en el suelo, su respiración era un leve susurro. La tensión lo envolvía, como una sombra opresiva. Miguel, aún tambaleándose, miraba a su hermano, la preocupación en sus ojos. «¿Qué hacemos, Javier?», preguntó, su voz quebrándose.
Pero no había tiempo para pensar. Un fuerte ruido resonó en la habitación. La puerta principal se abrió de golpe. Dos figuras armadas irrumpieron en la escena. Eran hombres de negro. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de peligro le hizo apretar los dientes. ¡Al suelo!, gritó uno de ellos, y el sonido de un arma al cerrarse se escuchó en la penumbra. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Miguel, atónito. Vete de aquí, Javier, gritó la joven, incorporándose con dificultad. Su rostro estaba pálido, y el miedo brillaba en sus ojos. Pero Javier no podía mover un músculo. La confusión lo tenía paralizado. El hombre más grande, con una mirada profunda y peligrosa, avanzó hacia el cofre. Ese es el objeto que buscamos. Nadie debe interferir. El corazón de Javier latía con furia. Sabía que había algo más, un secreto oculto incluso antes de abrir el cofre. La mujer seguía temblando, pero su mirada se fijó en el hombre. «No lo toques», gritó con un hilo de voz. Sus ojos, llenos de lágrimas, imploraban. El hombre se giró, escudriñando a la joven. «¿Tú?», comenzó, su voz resonando con desdén. «Siempre interfiriendo en asuntos que no te conciernen». Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo abrupto estalló, y los demás hombres armados se lanzaron hacia el cofre, acercándose como buitres al cadáver. El sonido de la quebradura de madera se oyó mientras el cofre comenzaba a abrirse. Javier sintió que su estómago se torcía. «No», murmuró con la garganta seca. Algo dentro de él le decía que ese era el momento más oscuro. Y entonces salió una luz brillante, deslumbrante, con un brillo que afectaba a todos. Los hombres de negro se detuvieron, paralizados ante el resplandor. Las monedas, las joyas, todo brillaba intensamente, como llamas que ardían. «Detente», gritó Miguel, dando un paso hacia su hermano. Pero Javier, atrapado en el espectáculo, sintió que notaba algo. Un tirón doloroso en el pecho, como si algo estuviera llamándolo desde el interior del cofre. «¿Por qué te sientes así?», preguntó la joven, mirándolo con desesperación. Javier sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. «No lo sé», balbuceó. Sus manos comenzaron a temblar. «No puedo dejar que toquen eso». Y en un acto de instinto se lanzó hacia adelante, acercándose al cofre. «Javier, espera», gritó Miguel, pero ya era demasiado tarde. Cuando sus manos alcanzaron las monedas, una oleada de energía recorrió su cuerpo, aplastándolo bajo su poder. El tiempo se detuvo. Las luces eran intensas, casi cegadoras, y en un instante un grito desgarrador salió de su pecho y resonó, atravesando la habitación. Pero lo más inesperado, lo más aterrador, fue lo que sucedió a continuación. Una sombra oscura emergió de las profundidades del cofre, tomando forma. Era una figura familiar, con el rostro de su madre. «¿Mamá?», exclamó Javier, horrorizado y maravillado a la vez. Ella estaba ahí, pero su mirada era extraña, fría como el hielo. «Javier, hiciste lo peor», dijo con una voz llena de desesperación. La sala se llenó de murmullos y gritos. Los hombres de negro retrocedieron, sus rostros en shock. «¿Qué está pasando?», balbuceó uno. «Ella no debería estar aquí». La joven, que había luchado por liberarse del nudo en su corazón, comenzó a llorar. «Tú la despertaste, lo arruinaste todo». La figura de su madre sonrió, pero no era la sonrisa que él conocía. Era una sonrisa amenazante. «¿Pensaste que podrías escapar de tu destino, Javier? El legado, el tesoro, es más que oro. Este es el precio, y tú lo has pagado». El mundo de Javier se derrumbaba. Sus pensamientos se mezclaban entre recuerdos de risas y sombras de una madre que jamás había comprendido. «No, no puede ser», gritó. La verdad le golpeó como un rayo. «Eres parte de esto, tú la que nos protegía». Pero lo que vio en sus ojos
era un vacío inquietante. No soy quien pensabas que era, y ahora el tiempo se acaba, y con eso, todo se llenó de un silencio cortante. La joven trasladó su mirada a Javier. Tú eres la única esperanza, pero ahora debes decidir. ¿Te alineas con ella o dejas que la oscuridad te consuma? El eco de sus palabras resonó. La plenitud de la verdad lo hizo temblar. Estaba realmente atrapado en un ciclo del que no podía escapar. ¿Qué haría con esta revelación devastadora? La figura de su madre parpadeó. La verdad giró, y en ese instante Javier sintió que el abismo se acercaba más que nunca. Javier sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. La joven yacía en el suelo. Su respiración era un leve susurro. La tensión lo envolvía, como una sombra opresiva. Miguel, aún tambaleándose, miraba a su hermano, la preocupación en sus ojos. ¿Qué hacemos, Javier?, preguntó, su voz quebrándose. Pero no había tiempo para pensar. Un fuerte ruido resonó en la habitación. La puerta principal se abrió de golpe. Dos figuras armadas irrumpieron en la escena. Eran hombres de negro. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de peligro le hizo apretar los dientes. ¡Al suelo!, gritó uno de ellos, y el sonido de un arma al cerrarse se escuchó en la penumbra. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Miguel atónito. Vete de aquí, Javier, gritó la joven, incorporándose con dificultad. Su rostro estaba pálido y el miedo brillaba en sus ojos. Pero Javier no podía mover un músculo. La confusión lo tenía paralizado. El hombre más grande, con una mirada profunda y peligrosa, avanzó hacia el cofre. Ese es el objeto que buscamos. Nadie debe interferir. El corazón de Javier latía con furia. Sabía que había algo más, un secreto oculto incluso antes de abrir el cofre. La mujer seguía temblando, pero su mirada se fijó en el hombre. «No lo toques», gritó con un hilo de voz. Sus ojos, llenos de lágrimas, imploraban. El hombre se giró, escudriñando a la joven. «Tú», comenzó, su voz resonando con desdén, «siempre interfiriendo en asuntos que no te conciernen». Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo abrupto estalló, y los demás hombres armados se lanzaron hacia el cofre, acercándose como buitres al cadáver. El sonido de la quebradura de madera se oyó mientras el cofre comenzaba a abrirse. Javier sintió que su estómago se torcía. «No», murmuró, con la garganta seca. Algo dentro de él le decía que ese era el momento más oscuro. Y entonces salió una luz brillante, deslumbrante, con un brillo que afectaba a todos. Los hombres de negro se detuvieron paralizados ante el resplandor. Las monedas, las joyas, todo brillaba intensamente como llamas que ardían. «¡Detente!», gritó Miguel, dando un paso hacia su hermano. Pero Javier, atrapado en el espectáculo, sintió que notaba algo, un tirón doloroso en el pecho, como si algo estuviera llamándolo desde el interior del cofre. «¿Por qué te sientes así?», preguntó la joven, mirándolo con desesperación. Javier sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. «No lo sé», balbuceó. Sus manos comenzaron a temblar. «No puedo dejar que toquen eso». Y en un acto de instinto, se lanzó hacia adelante, acercándose al cofre. «Javier, espera», gritó Miguel. Pero ya era demasiado tarde. Cuando sus manos alcanzaron las monedas, una oleada de energía recorrió su cuerpo, aplastándolo bajo su poder. El tiempo se detuvo. Las luces eran intensas, casi cegadoras. Y en un instante un grito desgarrador salió de su pecho y resonó, atravesando la habitación. Pero lo más inesperado, lo más aterrador, fue lo que sucedió a continuación. Una sombra oscura emergió de las profundidades del cofre, tomando forma. Era una figura familiar, con el rostro de su madre. «¿Mamá?», exclamó Javier, horrorizado y maravillado a la vez. Ella estaba ahí, pero su mirada era extraña, fría como el hielo. «Javier, hiciste lo peor», dijo, con una voz llena de desesperación.
La sala se llenó de murmullos y gritos. Los hombres de negro retrocedieron, sus rostros en shock. «¿Qué está pasando?», balbuceó uno. «Ella no debería estar aquí». La joven, que había luchado por liberarse del nudo en su corazón, comenzó a llorar. «Tú la despertaste, lo arruinaste todo». La figura de su madre sonrió, pero no era la sonrisa que él conocía. Era una sonrisa amenazante. «¿Pensaste que podrías escapar de tu destino, Javier? El legado, el tesoro, es más que oro. Este es el precio y tú lo has pagado». El mundo de Javier se derrumbaba. Sus pensamientos se mezclaban entre recuerdos de risas y sombras de una madre que jamás había comprendido. «No, no puede ser», gritó. La verdad le golpeó como un rayo. «¿Eres parte de esto? Tú, la que nos protegía». Pero lo que vio en sus ojos era un vacío inquietante. «No soy quien pensabas que era. Y ahora el tiempo se acaba». Con eso, todo se llenó de un silencio cortante. De repente, un disparo resonó. La habitación se inundó de caos. Uno de los hombres de negro había abierto fuego, y las balas silbaron por el aire. La joven se lanzó hacia Javier, empujándolo al suelo, pero el impacto fue devastador. Un grito de angustia escapó de sus labios cuando sintió un dolor punzante en su costado. El mundo se tornó borroso y su respiración se aceleró. Y «Javier, no», sollozó su madre, su rostro oscurecido por la sombra del horror. La lucidez se desvanecía mientras la sala se convertía en un torbellino de gritos y confusión. Javier vio a su hermano siendo empujado al suelo por un hombre. Las luces brillantes del cofre ahora eran un desastre. Monedas volaban, dispersándose por todo el suelo. Todo giraba y se retorcía a su alrededor. «¿Por qué? ¿Por qué tú?», preguntó con voz temblorosa, mirando a su madre, incapaz de procesar lo que sucedía. Pero ella ya no era la madre que recordaba. Este era el destino, hijo. La sangre llama. Desataste fuerzas que no puedes controlar. Las palabras le atravesaron como dagas. Mientras caía, alcanzó a ver a Miguel luchando, desesperado por llegar hasta él. Pero ya era demasiado tarde. La luz del cofre brillaba menos. La oscuridad se acercaba. Todo se desmoronaba. El sacrificio no era solo un acto. Era el desenlace. La verdad que siempre había existido. Javier empezó a cuestionarse. ¿Acaso era él el verdadero monstruo en esta historia? Un eco rompió el silencio. «Tienes que decidir, Javier, o serás otra víctima más de la maldición». La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la confusión lo envolvía, dejando un nudo en su garganta. ¿A quién debía creer? ¿Y a qué precio? La verdad se tornaba más inquietante. ¿Realmente estaba destinado a repetir la historia? ¿O había alguna forma de romper el ciclo? La oscuridad estaba cerca. La lucha apenas comenzaba. Javier sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. La joven yacía en el suelo. Su respiración era un leve susurro. La tensión lo envolvía, como una sombra opresiva. Miguel, aún tambaleándose, miraba a su hermano. La preocupación en sus ojos. «¿Qué hacemos, Javier?», preguntó, su voz quebrándose. No había tiempo para pensar, y el caos crecía a su alrededor. En un instante, un fuerte ruido resonó en la habitación. La puerta principal se abrió de golpe. Dos figuras armadas irrumpieron en la escena. Eran hombres de negro. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de peligro le hizo apretar los dientes. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, y el sonido de un arma cerrándose hizo eco entre las paredes. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Miguel atónito. «Vete de aquí, Javier», gritó la joven incorporándose con dificultad. Su rostro estaba pálido y el miedo brillaba en sus ojos. Pero Javier estaba paralizado. El hombre más grande, con una mirada profunda y peligrosa, avanzó hacia el cofre. «Ese es el objeto que buscamos. Nadie debe interferir». El corazón de Javier latía con furia. Sabía que había algo más, un secreto oculto, incluso antes de abrir el cofre. La mujer seguía temblando,
pero su mirada se fijó en el hombre. «No lo toques», gritó, apenas con un hilo de voz, sus ojos llenos de desesperación. En ese momento, un estallido reverberó en la sala. La joven, en un intento desesperado por proteger a Javier, se lanzó hacia el grupo de hombres armados. El brillo del cofre iluminó toda la habitación, creando un contraste insoportable con la sombra que se cernía sobre ellos. Un grito desgarrador rompió el aire. Fue la joven cayendo al suelo de nuevo. «¡No! ¡No te acerques!». Fue un instante, una imagen crispada en la mente de Javier. Pero lo que siguió fue un horror aún mayor. La línea del tiempo se partió en ese instante. De repente una explosión oscura emergió del cofre. Una sombra, un torbellino de imágenes y recuerdos. «¡Mamá!», exclamó Javier horrorizado. La figura familiar se alzaba frente a él, pero su rostro era una mezcla de triunfo y furia. Era como si lo hubiera estado esperando desde siempre. «¡Javier! ¡Tú la despertaste!», gritó con una voz que resonaba entre las paredes, la incredulidad pintada en su rostro. La sala se llenó de murmullos y gritos. Los hombres de negro retrocedieron, paralizados. «¿Qué está pasando?», murmuró uno de ellos. La joven, que ya había sido empujada de vuelta, comenzó a llorar. «Yo te lo advertí. Ahora está aquí, lo has arruinado todo». Y en un latido, ella levantó la mano, apuntando directamente hacia Javier. «Tú eres el causante», gritó la figura sombría de su madre. Pero lo escalofriante fue cómo su voz como serpiente se deslizó entre el aire espeso, convirtiéndose en un susurro. «No eras tú, Javier. Éramos eones de maldición». La opresión se intensificó. La joven, con las manos temblorosas, se puso de pie. «Es cierto, él nunca fue el problema. Eres tú». Javier sintió que le fallaban las piernas. La revelación era demasiado persistente. La mirada de la joven destelló con furia. «Eres un monstruo que ha estado escondido entre las sombras, alimentándote de la ambición de nuestra familia. Es por eso que te necesitas muerto». Todo giró. La confusión se tornó en horror. «No, no puede ser», pensó Javier, sintiendo que el suelo se desplomaba bajo sus pies. ¿Qué implicaba eso realmente? ¿Se había convertido en el verdadero enemigo? Al ver la furia en los ojos de su madre, un nudo en su garganta lo ahogaba. «Mamá, ¿por qué? ¿Tú no eres parte de esto?». Era un grito desesperado, buscando la verdad en una tormenta de ilusiones, pero la madre sonrió, una sonrisa que no era suya, como si hubiera sido una sombra tomando el control. Los hombres de negro, ahora atónitos, comenzaron a retroceder, pero aquellas miradas alcanzaban a Javier. «¿Vas a dejar que el legado se repita, Javier?», preguntó su madre, con un brillo maligno en sus ojos. «Eres mi hijo, el próximo en la línea. Rompe la maldición o muere en el intento». En ese segundo, un fogonazo de luz del cofre iluminó sus rostros, reflejando sus miedos y revelando lo que nunca esperó. «¿Qué harás?», susurró la joven, al borde del colapso. Los hombres de negro se encontraban al borde de una decisión fatídica. Javier, con cada fibra de su ser, sintió que el abismo se acercaba más que nunca. ¿Aceptaría su destino o se rebelaría contra lo que nunca pidió ser? El aire estaba cargado de una tensión insoportable. Javier sabía que el momento de la verdad había llegado. La figura de su madre seguía allí, oscura y amenazante. «No eres quien creías que eras», exclamó, su voz resonando en la habitación como un trueno. «Te he estado protegiendo, Javier, pero al abrir el cofre, has liberado cosas que no puedes comprender». La risa de la mujer se transformó en un grito desgarrador. «Tú eres el legado. Eres la última oportunidad de romper esta maldición». Miguel, que había luchado por levantarse, sintió el peso de la desesperación. «No, no puedes dejar que te atrape». Javier tomó una respiración honda, sintiendo el sudor frío deslizándose por su espalda. El caos a su alrededor se desvaneció en un instante,
dejándolo a él solo ante la sombra de su madre. Siempre me habías enseñado el valor de la familia, pero esto es diferente, gritó. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un puñal que atravesaba el silencio. El hombre más grande de los hombres de negro dio un paso adelante. La decisión es tuya, Javier. Puedes unirte al lado oscuro o liberarte de una vez de esto. Javier sintió que el mundo se desmoronaba en ese mismo momento. La balanza de su vida pendía sobre un hilo, y en su pecho un nudo amenazaba con asfixiarlo. «Soy tu hijo, no tu prisionero», exclamó, y con un grito de ira se lanzó hacia el cofre. La fuerza de su determinación iluminó la oscuridad. La figura de su madre se desvanecía, y en su mente recordó el amor, el sacrificio, todo lo que había aprendido de ella. El verdadero significado de la familia no era el miedo, sino la unión contra la adversidad. En un movimiento, cerró el cofre de golpe. El brillo se hizo silencioso. La sombra se desvaneció. El aire se despejó y el caos se tornó en calma. La joven, aún temblando, lo miraba con los ojos llenos de esperanza. «Lo lograste», dijo, su voz un susurro tembloroso, como si hablara en un sueño. Javier se sintió más ligero, aunque el dolor seguía persiguiéndolo. «¿Pero qué hemos hecho? ¿Lo hemos detenido realmente?» Sin embargo, la risa de la mujer había desaparecido, y el oscuro eco de la maldición se había silenciado. «Esto no acaba aquí», advirtió el hombre más grande. Pero Javier sintió que su determinación crecía. «No tienes poder sobre mí», replicó con firmeza. La mirada que compartió con Miguel fue un pacto silencioso, una comprensión de que la lucha no solo era contra la oscuridad, sino también por el futuro. Reunieron las monedas esparcidas por el suelo y en gesto simbólico comenzaron a tirarlas al aire. Era una liberación, una despedida de todo lo que los había mantenido cautivos. La luz brilló una vez más. Sombras danzaron y el miedo se disipó en el aire como un viejo susurro. Cuando la tormenta finalmente se calmó, Javier, Miguel y la joven se encontraron de pie, con el sol saliendo por el horizonte. «¿Estamos libres de verdad?», preguntó Miguel, pero la incertidumbre permanecía. Javier puso su mano en el hombro de su hermano. «Puede que haya más secretos, pero juntos ahora somos más fuertes». Con eso, sabían que cualquier oscuridad que llegara no podría romper el lazo que habían forjado. Mientras el brillo matutino iluminaba sus rostros, la vida se sentía nueva, llena de posibilidades. Javier cerró los ojos, sintiendo el aire fresco. Había un camino por delante, lleno de misterios por desvelar y lecciones que aprender. Pero una pregunta permanecía. ¿Quién era realmente su madre y qué otros secretos guardaba la familia? Con cada paso, Javier sentía que la historia apenas comenzaba. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir creando. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este impactante final. ¿Quién se atreverá a desentrañar más secretos? Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta conclusión. Si te gustan las historias sobre agricultores, sobre la vida cotidiana en la granja, y quieres saber qué sucede realmente en la vida diaria de los agricultores más grandes del mundo, las historias ocultas de los dueños más ricos y los secretos de las campesinas que los medios no revelan, echa un vistazo a nuestro libro virtual con las historias más famosas y secretas de la granja. Haz clic en el primer enlace de la descripción del video y consigue el tuyo ahora.